Hola a todos y a todas, estamos en una transmisión más de Nutrinetas y este es un programa muy especial porque es el último programa del 2021. ¿Cómo están todas, Avi, Oti, Edna, Claudia? Qué gusto Hola, saludarles. muy bien. ¿Cómo están todos? Hola a ¿Todas? todos y a Pues todos. todos contentos porque ya estamos en diciembre, empiezan las fiestas decembrinas y pues en conmemoración a esto decidimos platicar el día de hoy de la restricción calórica. ¿Por qué? Porque entonces entra el trauma del Guadalupe Reyes y de que ya vamos a empezar a comer y entra este sentimiento de culpa y si entonces nos tenemos que restringir o no, cuáles son los beneficios, etcétera. Entonces creo que es un tema de lo cual hay mucho que decir, que exprimir, ventajas, desventajas, mitos, realidades y todo, pues ya saben, basado en evidencia. En las netas, totalmente. Entonces, pues empecemos. Claro, y a mí me gustaría comentar que siempre cuando decimos del éxito de un régimen dietético está estrechamente relacionado con la adherencia del mismo. Pero ahorita vamos a hablar precisamente de que parte de estos tratamientos pues involucran las restricciones calóricas. Y vemos que hay diferentes clasificaciones o también se les puede llamar, por ejemplo, dietas hipocalóricas con el objetivo de reducir, pues siempre lo vemos como para el peso corporal, pero realmente queremos discutir que hay más efectos que pudiéramos entender de este proceso donde restringimos estas calorías diarias con ese objetivo que no nada más es perder el peso, pero también puede haber cambios en el apetito, en la sensación del hambre, utilizar la energía como tal de lo que nosotros queremos lograr para obtener un balance energético negativo. Nos dicen que hay diferentes clasificaciones de las dietas, netas, el cual las dietas hipocalóricas todo depende del tipo de la restricción calórica aplicada. Primero, por ejemplo, podemos tener una dieta con restricción calórica leve que aportan al menos 1.200 kilocalorías al día y están indicadas para ciertos pacientes, por ejemplo, de obesidad o con sobrepeso que necesiten perder peso de manera gradual. Las dietas con restricción calórica moderada van entre 1.000 a 1.400 calorías por día, siendo equilibrada y variada. Pero hay unas que les llaman dietas con restricción severa y esas pueden aportar menos de 1.000 calorías, pueden ser hasta de 800 calorías por día y esas se aplican en pacientes que no responden adecuadamente a la restricción calórica moderada o que necesitan bajar de peso con rapidez. Son impactos los que podemos encontrar que son positivos con este balance energético negativo, también depende o determina la velocidad y pérdida de peso, pero nos habla que el cuerpo puede empezar a consumir energía del tejido adiposo logrando la reducción del peso, pero sabemos que no siempre es solamente el tejido adiposo, también puede impactar en la masa magra. Por lo tanto, hablar de la distribución de macronutrientes es muy importante cuando se llevan este tipo de restricciones y es un punto clave en este equilibrio que usamos entre los macronutrientes, hidratos de carbono, proteínas y grasas. Y algo que a mí me gustaría comentar, y bueno, claro, las netas van a comentar más adelante, es que cuando nosotros hacemos restricciones calóricas por mucho tiempo, existe también esa reducción de tu gasto energético. Y de este gasto energético se disminuye también la actividad física, porque puede haber no energía en la persona, ya que ocasiona más cansancio. Y la termogénesis también se ve disminuida, ocasionando también hasta sensación de frío, principalmente las extremidades del cuerpo, y también ocasiona un enlentecimiento de otras actividades metabólicas como las del intercambio proteico. Por eso hablar de la reducción, ahorita que decimos sí del peso y quiero más velocidad y quiero ver resultados, es que llevarlo de una manera no vigilada con un profesional de la salud, con un nutriólogo, con un equipo multidisciplinario, sabemos que esta reducción del gasto energético puede ser mayor, por ejemplo, cuando estamos igualando esta energía que aporta la dieta, pero igual que a veces hacemos este tipo de efectos no deseables. Empezamos a ver que el paciente no pierde peso y le disminuimos más calorías. Y es que por ahí va a ser el proceso y estamos más bien haciendo que el cuerpo lo identifique como una alerta. Y está diciendo, no me están dando de comer y algo está pasando aquí. ¿Qué hace el cuerpo? Tiene que disminuir su gasto energético y ese es el efecto que puede ir, tal vez no inmediato, pero es progresivo y disminuye cada vez más. Y ese es un efecto negativo que no queremos que suceda con las personas. Y ya nada más para terminar esta parte que a mí me gustaría comentarles es que al estar llevando estas dietas hipocalóricas, muy restringida en cantidad de comida, en alimentos, se puede ver limitada en nutrientes y en vitaminas. Micronutrición, que son puntos claves. Por lo regular siempre estamos macronutrientes, proteínas, hidratos de carbono, lípidos, y no hablamos de micronutrientes, que son puntos claves en este tipo de tratamientos. Por eso también nos habla no nada más de proteínas,
sino ver estos micronutrientes que pueden incluso aumentar factores de riesgo que incluye hasta fallos cardíacos y esos otros cambios que pudieran estar afectando más metabólicamente o sistemáticamente. Entonces, es algo que les quería comentar como generalidades y que debemos de prestar atención de que en qué momento sí, en qué momento no poder estar indicando estas restricciones tan severas, sobre todo las que nos pueden llevar a estas complicaciones. ¿Cómo ven? Es que algo que estás diciendo ahí importante, Edna, es que hay niveles, ¿no? Y hay diferentes tipos de restricción calórica, porque también, pues encontramos que sí puede haber beneficios, ¿no? Así como puede haber la parte negativa, puede haber también la parte positiva, ¿no? Y simplemente lo que platicábamos hace un momento por sentido común, ¿no? De que estamos en una sociedad obesigénica, donde hay muchísimos problemas de enfermedades crónicas no transmisibles, mucho de esto asociado al consumo. Entonces, bueno, pues también hay quien se ha preguntado qué pasaría del lado opuesto si hacemos una restricción, ¿no? Y mucho de esto, les decía, orientado en el peso, pero hay mucha más información que va más allá del peso y hay muchas otras estrategias también para el tema de poder reducir la grasa corporal y las enfermedades crónicas no transmisibles. Y algo que a mí me llamó la atención, porque pues es un tema que me gusta mucho, es lo del tema del envejecimiento, donde se ha visto que pudiera existir bondades, ¿no? Aquí algo que es importante es definir de qué tipo de restricción calórica estamos hablando, porque lo que decían es cierto, ¿no? La restricción calórica también puede conllevar a privar de nutrientes esenciales, lo cual no sería para nada positivo, pero hay estudios que hablan de una reducción de la ingesta calórica que puede ir de un 10 hasta un 40% sin privación de nutrientes esenciales y sin provocar estados de malnutrición. Exacto. Y ahí, ajá, es otro tipo, ¿no? Que era lo que decíamos, hay niveles, hay diferentes tipos de restricciones. Ajá. Y aquí, por ejemplo, desde 1935, hablando de temas de longevidad, ojo, estudios en animales, de hecho los primeros estudios fueron en ratones, lo que se vio, un investigador hizo un estudio con ratas justo donde puso a unos con restricción calórica, de que iba más o menos el 40% y otros consumiendo ad libitum, y lo que vio es que los que tenían restricción calórica sí sobrevivían, o sea, tenían una esperanza de vida mayor de un 20 a un 50% más que los controles. A partir de ahí empezaron a salir muchas investigaciones en animales y prácticamente todas coinciden con lo mismo, ¿no? Con que sí se asocia, y esto pues porque hay un impacto a nivel celular, ¿no? No es casualidad, sino que hay un impacto a nivel celular, sobre todo en el tema de las mitocondrias. Se dice que disminuye la tasa de generación de radicales libres, que estos radicales libres provocan estrés oxidativo y esto está asociado también al proceso de envejecimiento, y otras situaciones epigenéticas como metilación del ADN y otras situaciones celulares que se han asociado, ¿no?, a esta situación. La realidad en temas de envejecimiento es que faltan estudios en humanos, es que sería arriesgado también poder generalizar esta información y decir que entonces ahora todos tenemos que ser sometidos a una restricción calórica, y llama también mucho la atención en algunas poblaciones que han sido muy longevas, que coincide que hay restricción calórica, pero que también coincide con muchos otros hábitos saludables en el estilo de vida y en el estilo de la alimentación, ¿no? Es decir, hablaríamos de que aquí es una situación multifactorial y no necesariamente solo asociada a la restricción calórica. Esto pues en el tema de envejecimiento. Yoti, tú traes más información al respecto. Sí, bueno, nada más decir que a este nivel celular sí se ha demostrado pues efectos importantes en rutas metabólicas celulares muy específicas, mTOR y AMPK, que son dos rutas muy importantes en el control metabólico, y que mTOR está más ligada a anabolismo o creación de tejido, y AMPK sería más hacia oxidación o utilización de sustratos. Entonces, la ruta de AMPK actúa como un sensor en nuestro organismo y sensa el déficit de ATP, que ATP es como la moneda energética del organismo, o sea, como lo que estamos utilizando. Entonces, cuando hay poca energía, queremos generar más energía, es decir, acelerar el metabolismo, y esto es cuando detecto una disminución de nutrimentos, principalmente de glucosa o de ciertas proteínas, y entonces se activa AMPK y pone en marcha mecanismos para obtener de nuevo esta energía. Entonces, esto puede mejorar porque oxida ácidos grasos, porque mejora la resistencia a la insulina, porque promueve la entrada de glucosa en el músculo, porque inhibe la síntesis de triglicéridos y otras grasas. Entonces, tiene estos efectos
pues de movilizar, ¿no? Mientras que por otro lado, cuando está en esta etapa, disminuye este proceso o esta fase metabólica de mTOR, esta vía metabólica, que está formada más por proteínas, una serie de proteínas que regulan procesos que es creación de tejido a través de síntesis de proteína, hiperplasia, o sea, que crezcan muchas células. Entonces esto se va a bajar. En el momento que tú bajas mTOR y subes la otra ruta metabólica, tenemos estos beneficios que están ligados a mejorar procesos incluso como reparación de DNA, autofagia, que autofagia es como quitar o limpiar, es este programa de reciclaje dentro de la célula que limpia organelos que no son funcionales, proteínas que ya no necesitamos, y mientras más envejecemos, esta parte de autofagia se reduce, y cuando tenemos una mala regulación de autofagia, o sea, un mal programa de limpieza, contribuye a enfermedades neurodegenerativas, cardiovasculares, cáncer. Entonces, estas regulaciones súper específicas que censan los nutrimentos, a mí me parece muy importante, y lo que me parece muy interesante es que han estado saliendo algunas revisiones, una en, ¿cómo se llama esta revista? EMBO Molecular Medicine, luego les compartimos, en donde viene que la restricción calórica sí, puede ser esta restricción calórica que conocemos más, que es la continua diaria, que puede ser leve, moderada o muy severa, como dijo Edna, pero también lo hablan como hay muchas formas de restricción calórica o de moderar esta hipernutrición en la que estamos. Entonces está también todo lo del ayuno intermitente, el ayuno de nocturno, ampliar el periodo de no comer alimentos, incluso fármacos que están relacionados con mimetizar estos efectos que les digo de estas dos rutas metabólicas, ¿no? Entonces, y dietas también que modifican ciertos macronutrientes, como muy específicamente la cetogénica, ¿no? Que es muy alta en grasas y muy baja en hidratos de carbono, y que lo que va a llevar es también a producir un poco estos mismos efectos, promoviendo la oxidación de lípidos y producción de cuerpos cetónicos, y teniendo también estos beneficios. Ahora, esto en ratas está bien bonito y bien estudiado, ¿no? Pero ya cuando lo quieres ver en estudios clínicos, también se han visto beneficios, pero ya no es igual de bonito, ¿no? No lo podemos, eso es lo difícil, creo yo, ¿no? La aplicabilidad de Extrapolarlo de animal a humano así nada más como así, ¿no? de intervenciones, ¿no? Sí, porque dependen pues factores genéticos de cada quien, y también pues el contexto ambiental también de cada quien. Pero ahí, por ejemplo, a mí o sea, entramos como en también toda esta información que hay acerca de si realmente debemos de estar restringiéndonos, o sea, todo lo que nos dices, o sea, de todo lo que nos han dicho las tres, Poti, lo que estás hablando como de los cambios, del beneficio de los cambios metabólicos, de los beneficios al proceso o sea, que se ha visto de longevidad, etcétera. Pero para control de peso, o sea, que es para lo que se utiliza realmente, sí, en la mayoría de los casos, o sea, en el 90% para lo que nos de los entrenan, casos. ¿no? Sí, o sea, para lo que nos entrenan a restricción calórica. Ajá. Y nos entrenan tú nada más quítale 500 calorías, ¿no? A la semana, y con eso tienes, o sea, y así vas a ver control de peso, ¿no? Y nos entrenan para puro control de peso. Y yo siempre me pregunto, o sea, realmente, bueno, ¿qué tan sostenible, verdad? O sea, ¿qué tan sostenible es o son? Y entonces, o sea, ¿cómo lo debemos de manejar? Como desde el contexto de que así debemos de manejar, ¿verdad? Los problemas de peso, y que nos tenemos que estar enfocando también todo el tiempo en los problemas de peso, y que por lo tanto la restricción calórica es como... La intervención. La intervención, o sea, sí y no. Y bueno, yo creo que todos sabemos, o sea, lo difícil que es que, bueno, que nuestros pacientes logren bajar. Y luego, una vez que logran bajar con algún tipo de restricción, o sea, que la logren mantener. Y bueno, eso ya estuvimos platicando, que va a ser otro programa. Un programa nada más sobre mantener el peso, Sí. o sea, que hayas bajado, pues. Pero realmente es esta situación de, o sea,
hasta dónde debemos de llevar, ¿no? También como en la práctica, en nuestro manejo, pues, con nuestros pacientes, o sea, la restricción. Y Sabi, bueno, ahí hay muchísimos otros temas relacionados que nos puedes explicar. A ver, Sí, no, dale, Oti, también, ¿qué ibas a decir? No, nada más de esto que comentas, creo que pues sí es muy interesante porque también nuestro enfoque muchas veces es casi a partir del requerimiento energético que lo hemos comentado, ¿no? De una fórmula estimada exacta y de ahí le reduzco 500 calorías. O sea, es totalmente no aplicable a ese paciente o a ese contexto y para nosotros esa es la restricción calórica, ¿no? Pero si vemos también nuestra sociedad enferma, nuestro ambiente enfermo que promueve un exceso de calor, o sea, yo me iría más hacia, sí tenemos que reducir nuestras calorías y tenemos que fijarnos los tiempos en el día donde comemos esas calorías. O sea, eso sí hay evidencia y estamos mal. Entonces pienso como que irnos a estrategias como, a ver, menos ultraprocesados, está clarísimo que reduces la energía. Sí, exacto. Claro. Y es una buena comer estrategia. Más fresco, ¿no? Comer fresco, no procesados. Oye, Más mantener el vegetales. ayuno nocturno de 12, 13 horas. No comas en la noche. Eso también va a tener un efecto benéfico para la sociedad enferma. Puede generar restricción calórica, claro. Que es muy diferente a todo el tiempo estar pensando que a lo que nos dedicamos es a quitarles estas 500 calorías a los pacientes basados y en eso sí nos va bien, ¿eh? Eso sí o va estar bien. contando calorías, ¿no? Como la dieta y quitar alimentos, grupos de alimentos también. Sin importar qué alimento era, ¿no? Que calculan, o sea, una estimación energética que no tiene nada que ver con una realidad también y que no conocemos también como bueno, al menos de que te pongas a medir con calorímetros, ¿verdad? O sea, exacto. realmente, ¿cuál es o sea, el metabolismo? Pero ni siquiera, bueno, sí, pero también ahí depende, porque ¿cuánto come? Bueno, ¿y cuánto come? Si gasta X, pero come 2,000 más, pues lo que tenemos que hacer es enfocarnos en reducir de esas 2,000 más que come, ¿cuánto voy a reducir? ¿No? Independientemente de lo que gastas. Y que justo creo que uno de los grandes problemas cuando hablamos de restricciones, que hablamos de calorías, justo, o sea, calorías, 500 calorías, ¿no? Y no vemos la calidad del alimento. Entonces yo siempre, a mis estudiantes siempre les digo, antes de hacer una restricción, hagamos una adecuación, porque no es lo mismo comer 2,500 calorías basadas en ultraprocesados que basadas en una alimentación basada en plantas, no quería redundar, pero llevar una alimentación basada en plantas o una alimentación con alimentos frescos, con alimentos naturales. Entonces, muchas veces la estrategia que de inicio es la restricción y como decía Edna, ese paciente o esa persona que ya se ha mantenido en restricción, que eso se llaman ciclos de peso, en donde el paciente baja, sube, porque esas pérdidas de peso corresponden a esas restricciones. Como no son sostenidas en el tiempo, el paciente vuelve a ganar o inclusive ganar más peso y esto genera que pues, hay un retraso en el metabolismo, se alenta y entonces nosotros seguimos, pues ya no le sirvieron las 1,200. Ya no tengo para dónde. Claro. Las 1,200 y entonces ya me voy ya no tengo para dónde. 500, 800. ya son 700. Me voy a menos de 1,000, sí. No, a ver, espérate, peor que eso, o sea, este nutriólogo no sirve, entonces ya me voy con otro, ¿sí? Y luego ya me voy con otro, y luego ya me voy con otro. Y luego ya hice 10 cosas, mi cuerpo aparte ya no reacciona a nada, ¿no? Y oye, entonces, deja tú del yo-yo dieting, esto es yo-yo nutrition, ¿no? O sea, yo nutriólogo. Y que justo de lo que se ha estudiado en la parte de restricción, va también muy ligado a la parte de esos ciclos de dieta. Y hay un estudio muy bonito de Rebecca Poole, publicado el año pasado, que asociaban estos ciclos de dieta con la presencia de síntomas depresivos. Y se veía que mientras más ciclos de dieta tenía la persona, mayores signos depresivos. Entonces, esto también, pues una persona que está sometida a restricción 3 meses, ¿no? Y entonces, que es mucho, por ejemplo, el ayuno intermitente mal llevado o dietas keto, ¿no? Entonces, hacemos una restricción 3 meses y luego suelto. Y luego vuelvo a agarrar otros
3 meses y luego vuelve a soltar. Estos picos también, en la restricción, el cuerpo se reconoce como hambruna, en una hambruna. Claro. Sí, la señal del alma. Ajá, y es una hambruna autoimpuesta. Entonces, eso. Te estás Pues, no yendo al nada más, extremo, sí, ajá, que no nada somos más, ya es hambruna. ajá, no nada más el cuerpo se retrasa metabólicamente, sino que fisiológicamente, de manera general y emocionalmente, empieza a estar en estrés. Y ese estrés después está asociado también con factores de inflamación. Entonces, también hay que tener la consideración de que antes de hacer una restricción, ver cuál es la historia de dietas que ha tenido ese paciente, porque tal vez la restricción no le va a ayudar, al contrario, le va a perjudicar. Y de hecho, en este mismo estudio veían que aquellos que tenían menos historia de dietas, aunque tuvieran el mismo índice de masa corporal, pero con menos historia de dietas, era más sostenible la pérdida de peso y además era menos la presencia de signos depresivos. Entonces, hay que tener también esa consideración de restricción en aquellas personas que ya han estado sometidas a restricción por mucho tiempo o por muchas ocasiones. Y me haces pensar también en aquellos con trastorno de la conducta alimentaria, Sí. ¿no? La dieta restrictiva también es un precursor importantísimo para los trastornos. Es un factor de riesgo para el desarrollo de conductas descontroladas o descompensadas, sí. A mí me gustaría, o bueno, que Oti mencione algo, yo quisiera complementar algo. No, vas, Edna. Bueno, es que eso me llamaba la atención de lo de la conducta depresiva, porque también de estas dietas hipocalóricas más severas, acuérdense que el cuerpo se somete a estrés y la hormona cortisol también se pone más activa, pone al cuerpo en un modo de alerta, que era lo que estábamos comentando hace un momento, el modo de reducir esta ingesta energética y entra un mecanismo de autodefensa. Y este mecanismo de autodefensa hace que el cuerpo pues, se sienta amenazado por la reducción de alimentos y por este motivo se producen más enzimas lipogénicas, ¿sí? Y esas enzimas lipogénicas crean mayor tejido adiposo, se almacena incluso en tejidos ectópicos, o sea, no adiposos, y ahí es donde también disminuyen las enzimas lipolíticas que son las encargadas de oxidar grasa. ¿Qué pasa? Esa consecuencia de estrés, ese nivel de cortisol elevado, está ocasionando un debilitamiento del sistema inmunológico. Y eso nunca lo estamos relacionando tan importantemente, donde el sistema inmunológico, al verse con esta depresión, por llamarlo de esa manera, como ahorita lo vemos, ocasiona incluso también por esta restricción de micronutrientes como la vitamina C, el complejo B, o incluso el hierro, vitamina D, y ahí es como un ciclo vicioso, como lo que estaba comentando ahorita Sabi. O sea, sí son los síntomas depresivos, pero también veamos por qué. Porque está la depresión del mismo sistema inmunológico, cómo también puede afectar el sistema nervioso, donde el hecho que también puedas tener incluso una anemia por llevar una restricción, incluso mal equilibrada, mal controlada, llevada a cabo, se está llevando cambios incluso en el hipocampo. Y esos son los encargados de esta parte de memoria, de conducta, de actitud que tenemos ante las cosas, y nunca revisamos esa micronutrición. Entonces somos muy llevados a que sí tiene que perder peso, pero no ves el contexto de salud de una persona. Ese es un punto clave que hay que explicarlo. Porque la parte del bienestar. No es lo mismo en un laboratorio a una rata darle alto en grasas y a la otra le das control y luego le ves los órganos. O sea, ¿no? ¿Cuánta grasa depositó? O sea, hijo. De a ver, paciente uno. ¿No? O sea, ¿cuántos días aguanta o no aguanta? ¿Y qué le pasa? Pues está muy bien, pero para nosotros sí en la vida real puede ser que no sea esta parte necesariamente de tanta restricción. O sea, no está muy claro cuál restricción, no está muy claro cuál método. Algo de restricción debiéramos de lograr, pero creo que es muy importante con lo que decías, Sabi, de, bueno, la calidad de los alimentos, y lo hemos hablado muchísimo aquí, ¿no? El hablar de hidratos de carbono saludables, de grasas saludables, de no pasarte de muchos carbohidratos, no pasarte muchas grasas. Y esto de los sensores celulares, pues bueno, obviamente cuando hay sobrenutrición, pues hay mucha glucosa y hay muchos triglicéridos circulando y la célula se prende estos mecanismos celulares en donde van a almacenar grasa, donde va a haber más insulina, más factor de crecimiento tipo insulina, etcétera. Pero también con la calidad de la dieta esto se puede modificar. O sea, si tú consumes hidratos de carbono, no en exceso, y además de los que no impactan tanto la glucosa, que tienen buena fibra, bajo índice glucémico,
hidratos de carbono saludables, no vas a tener estos picos de glucosa. Entonces, no se va a censar como exceso de nutrición. Al revés, va a promover todos los cambios que dijimos celulares. Y lo mismo las grasas. Si tú no comes una dieta altísima en grasas saturadas, etcétera, no se va a censar así. Vas a tener un nivel de triacilglicéridos en donde la célula va a censar normal y entonces se va a prender lo que se tiene que prender. No al revés, ¿no? No te va a llevar a acumular más o acumular, sino al contrario, igual tienes estos bajos picos de insulina, bajos picos de glucosa, bajos picos de ácidos grasos libres, o más bien de triacilglicéridos, entonces vas a promover pero te sigues lo que estábamos diciendo, pero no es por calorías, sino también esta parte de nutrimentos más pero de saludables. alguna forma estás restringiendo, pues, o sea, estás cuidando, estás dando alimentos más saludables, sí. Estás cambiando la calidad, que van a tener un efecto pues más adecuado, que a la larga si mides las calorías seguramente van a ser menos calorías. Pero a lo que me refiero es que ahí el efecto puede ser, sí, de que va a censar algo similar, pero no es necesariamente que está basado en calorías, sino es en que estás consumiendo alimentos de buena calidad que promueven este estado con menos insulina, con menos triglicéridos, con menos glucosa, y entonces revierte igual, ¿no? Entonces, Ahora, no necesariamente es menos de 1000 calorías o 1000 calorías a fuerza, ¿no? Ahora, en todo este tema de la restricción calórica, pues obviamente uno de los puntos como más importantes es como el medio ambiente externo, ¿no? Y finalmente el medio ambiente externo, bueno, ya lo dijo también Edna, oye, y varias, ¿no? O sea, el medio ambiente externo, o sea, pues en este momento y como está controlado por la industria, por la parte que le corresponde al gobierno, etc., pues no, o sea, no hay ningún control, ¿no? ¿Y qué tanto, o sea, qué tanta capacidad también tenemos nosotros de, o sea, como de salir afuera, ¿no? Y estar como todo el tiempo, ¿no? Estimulados de una manera bastante importante, ¿sale? Por todo lo que estamos viendo, por las cantidades de las comidas, o sea, por los tamaños de las comidas, por el acceso a las tiendas, por el acceso a los alimentos que tenemos. Entonces, bueno, obviamente también tiene que haber, es como, yo veo la restricción calórica o de menos la forma como la hemos tenido que promover, porque es como el contrarrestar el mismo efecto de lo que tenemos como el ambiente, ¿no? Obesigénico. Y la es más bien pasada, eso, es sí, más bien eso, sí. Fíjate, la semana pasada que vimos lo de Picky Eaters y se me súper pasó, yo terminé el programa y dije, no es posible, o sea, pero fíjense qué cosa tan loca, o sea, se supone, o sea, la relación del Picky Eater, nada que ver, pero como sí está relacionado, es inversamente como proporcional al peso. Es decir, que si eres como muy picky eater, pues entonces tú te imaginarías que los niños, por ejemplo, pues no subirían de peso, ¿no? Porque pues, o sea, más bien tendrían un peso más bajo, porque pues eres como muy selectivo o dices que comerías muy poco. Y nosotros ya van 2 estudios en la población del Hospital Civil que encontramos, por ejemplo, que los niños que son más picky eaters tienen mayor peso. Entonces, ¿qué está pasando? Tal vez no coman ciertas cosas, pero ¿qué otra cosa les están dando en este medio ambiente, no? Sí, entonces, ultraprocesados, que así esos, es, o sea, como que ahí hay como dices, wow, o sea, y claro que pues, apenas lo estamos empezando ya también. Me hiciste recordar, Claudia, de la dieta de 1200 con galletas Marías. Ándale, también, ¿no? De la calidad, o sea, ¿cómo restringes? O sea, ¿o qué restringes la comida? Pan blanco, galleta María, ¿no? Y que no pueden comer plátano porque le sube la glucosa. Y sandía después de las 6, no, porque engorda. No, porque te cae ¿cómo pesada? me compro mi comida en el Oxxo, Edna? Pero un corte de carne a las 10 de la noche. noche. La dieta del Oxxo, hacía mucho que no la recordaba. La dieta del Oxxo. Que me acabo de entender algo bien interesante. ¿Sabes cuál es el comedor industrial más grande de México? El Oxxo. Para que sepan. Sí, sí. Pues sí. O sea, es el comedor, tiene un flujo por hora de cantidad de personas y la cantidad de tiendas que hay, que no es por hablar nada más, es un ambiente, lo que estábamos comentando es lo que tenemos disponible. Le llaman el comedor industrial más grande. O sea, cuando nos imaginamos yo no sabía eso. Sí. Interesante.
Pero el Oigan, cuerpo sí no está hecho para recibir comida todo el tiempo. Pero ese es el estímulo que tenemos. Entonces, también entender o sea, ¿qué podemos hacer? Reducir los estímulos. O sea, Claro, para no... la estrategia tiene que incluir otras cosas. Sí, y reconocer qué tan, o sea, qué tan estimulados podemos ser. O somos, ¿no? Porque hay quienes somos más estimulables que otros. También. Y entonces también esa es parte de nuestra individualidad. Eso es muy ¿no? importante. Y sabes que Sí. creo que también afecta cuando hablamos de restricción, que inclusive cuando hemos hablado del concepto de dieta correcta, realmente lo que se ve es que sea suficiente en cantidad. O sea, que realmente la interpretación que damos de dieta correcta es ese equilibrio de macros y calorías. Y que necesitamos entender que la nutrición, que lo hemos hablado mucho en este programa, es calidad. O sea, si dices, el paciente ya se pasó y entonces a mí me enseñaron que tenía que trabajar con el peso ideal y entonces empieza a hacer restricción y a hacer 60, 15, 25, pues no le estamos ayudando mucho al paciente. Entonces sí puede haber beneficios de la restricción, pero yo creo que primero es porque ni lo va a hacer. Primero es calidad y luego restricción. Oigan, y ver el contexto individual, o sea, esta nutrición de precisión que muchas veces se habla de hacia los genes, ¿no? O a cómo respondes a ciertos genes, que tal vez en ese nivel está difícil pensarlo, pero por ejemplo a marcadores metabólicos, o sea, eso sí. Ver los marcadores metabólicos, ver los marcadores dietéticos desde calidad, ¿no? Exacto. Y cantidad también. Ver marcadores, o sea, hay muchos marcadores de sueño, ver marcadores de horas de comida, o sea, hay muchas cosas donde podemos hacer esta nutrición de precisión y creo que este tema tiene que ver con eso, ¿no? O sea, ¿en dónde están esto? Y también de estímulos, es eso, ¿cuáles son sus estímulos? Bueno, pues eso es lo que hago yo, ¿no? Porque esa es la parte de a rasgos del apetito, porque finalmente, o sea, si yo soy una persona que responde más hacia el ambiente externo o si soy una persona que tiene una mayor capacidad de medir su saciedad o la que no, también cómo lo ayudo, lo apoyo para que precisamente puedas hacer como esa restricción basada en tus rasgos. Sí, donde está esa intervenciones más individualizadas. Y eso también es nutrición de precisión, ¿no? Sí. Yo digo, no tiene que ser genético, o sea, no. porque eso es otra. Es individualizado a varios factores y marcadores, ¿no? Individualizado. Oigan, y hablando de que, bueno, finalmente, también quisimos hacer mucho el programa porque pues era momento de Navidad y ahí viene ya después entramos, o sea, me restrinjo, no me restrinjo, o sea, empiezo la dieta en estas ahorita, fechas. o ya me aviento por la ventana y digo lo que sea, no me importa, que al cabo que en enero vuelvo a empezar y se cierra la boca. Mi restricción, o sea, es que tiene que ser una forma de vida, o sea, y bueno, ya no temporada. A mí no me gusta pensar que es una restricción, o sea, no me gusta que estoy haciendo una restricción, aunque finalmente sí estoy haciendo una restricción porque estoy modificando las cosas que quiero comer o las cantidades, o digo, bueno, ya me siento saciada, o sea, hasta aquí, pero no, o sea, tiene que ser... ¿Te gusta más una conciencia? Ándale, exactamente. No tanto una restricción, sino una conciencia. Ándale, exactamente. ¿Qué comes? ¿Qué calidad? La moderación de la que también hemos hablado. ¿En qué momento? ¿A qué hora? Disfrutarlo es el principal punto. Aquí que voy a comer porque sé que también me nutre, esa es la parte consciente, pero vamos allá y hay mucho que tomar en cuenta. Hay poca conciencia. Y que mira, si haces la restricción, también vas a estar desregulando tus señales de hambre y saciedad, porque sabes que ya tienes hambre y no, como tengo que, a lo mejor me toca comer hasta las 2 de la tarde, ¿no? Y tomas agua. Y tomas agua y entonces tratas de engañar a tus señales de hambre, que eso desconecta y genera también una ganancia más grande de peso. El que dices, bueno, a mí me mandaron restricción y a las 2 me toca comer. Todas las horas o los minutos que pase para que lleguen a las 2, tú estás pensando en comida. Estás pensando en eso. Y entonces eso también desgasta. No, eso sí es una tortura.
Ay, Exacto. qué horror. Pero también es Y cierto, todo se te antoja, aparte, todo. Lo que no comías, también pero se te también antoja. es cierto que y no te va a lo ser, comías tal antes. vez no es hambre. O sea, también es cierto que no voy a estar muy lejos del hambre, eso que sientes. Sí. Exacto. Sí, pero justo la restricción puede hacer que no conectes ya con tus señales de Ya. hambre. Entonces, sí creo que antes de llegar a la restricción, uno tiene que ser, como decía Edna en el inicio, tiene que ser hecha por un profesional, pero por un profesional que realmente sepa hacer una restricción ética y científica Claro. e individualizada de esa restricción. Y acompañada si no, de educación sí, y otras estrategias. exactamente. Totalmente. Claro. Y estaría padre decir hasta mi restricción, o sea, balancear la energía, porque balancear la energía es de acuerdo a tus necesidades. a lo que tú realmente, o sea, igual estás pasadazo, pues entonces sí tienes que restringir la energía que Ajá. estás metiendo, pero igual no estás tan pasado y no hay que restringir la energía, Exacto. hay que modificar ciertas cosas. O sea, como que es más bien entrar en el contexto individual y de ahí tomar decisiones. Es un hecho que necesitamos darle espacio al cuerpo a que se estrese nutricionalmente hablando, es decir, que haga funciones de permanencia Metabólicas. y de lucha por mantenerse en forma, ¿no? Y no atascar de estos sustratos en donde ya no tiene que esforzar nada de estos procesos metabólicos, que es parte del prender y apagar el switch, ¿no? Y antes apagaba el switch y ahorita sí estamos en una etapa en donde muchos estamos no Es involucrados levantarle la canasta al cuerpo un poco. en donde está prendido el switch todo el tiempo de energía, llámese grasas, llámese carbohidratos, llámese o comer todo el día. Por eso es esa sobreestimulación ambiental. Yo lo veo como mucho así, ambiental. Sí. Es como el Y eso switch te genera comer más. todo el tiempo. Entonces, claro que le tienes miedo también a la temporada, porque es así como, o sea, todo el tiempo estás sobreestimulado y luego aparte ahorita es como más. Entonces es una especie de como hiperterror, ¿no? O sea, así de... y luego de hiperrestricción en días que dizque me voy a portar bien, hiperrestricción, claro. Y luego en otros es hipersaturación. Entonces, pues evitar esos ciclos de hipersaturación y de hiperrestricción, ¿no? Buscar más la moderación, como el siempre, mantenimiento, una alimentación sana. Moderación y más esa es la palabra. Física. Sin nutrinetas igual a moderación. Moderación y más actividad física, mucho NEAT, por favor, termogénesis para lo que le llamamos no estructurado. Nos va a servir muchísimo movimiento. Recordemos que hace también más frío, queremos más alimentos de energía rápida, porque es parte de lo que hace nuestro tejido adiposo para conservar el calor, pero hay que ser moderados y también conscientes, que son las palabras que hemos estado repitiendo en este programa. Moderación y conciencia, así es. Moderación, consciente y actividad física nos va a ayudar muchísimo a estar con este balance que queremos, o más bien con el mantenimiento del peso, el bienestar, el manejo del estrés, todo lo que hemos comentado que juega para buscar que este balance sea todo el año, ¿no? Claro. No fechas. Pero disfruta, no vas a salir con tu pavo light, por favor, en la noche, el tamal. Es lo que les iba a decir, me como, no el buñuelo, pues. Sí. ¿El buñuelo? Eso. ¿Qué vas a hacer tú en tu casa? ¿Qué vas a hacer tú en tu casa? Los tamalitos. Sin azúcar, sin freír, en el horno. No, pues le echas canela. No, ya. Ándale. No le echas azúcar, canela y caserón y ya. Pero bueno, sí se puede disminuir, claro, la cantidad de azúcar de un montón de alimentos. O sea, sí podemos hacer alimentos navideños ricos y también más sanos. Y ricos, totalmente. Claro, con el equilibrio, grupos de alimentos, que esté la ensalada, que esté más vegetales, el plato fuerte, que esté el postre, ¿por qué no? Incluyan o sea, todo eso lo podemos hacer. A los alimentos de origen vegetal más a la cena de Navidad. Más vegetales. Sí. A los tamales también, el acompañamiento con vegetales, fíjense que sí cae muy bien. Unos nopalitos, un tamalito con unos nopales, uy. Siempre funciona, también. La verdad. Y algo que a mí me gustaría comentar es que la mayor parte de las veces las mujeres somos las que más estamos haciendo restricción calórica todo el tiempo por el temor a aumentar de peso, por el temor a los cambios que tenemos también de los ciclos hormonales, a la adiposidad. Y todo lo echamos también la culpa a la edad. Y es algo que nos topamos día con día en la consulta o en la asesoría, la orientación alimentaria.
Y siempre es pensar más bien por qué no ser más saludables, por qué no pensar en ser más fuertes, por qué no ver ese enfoque a no solamente el peso, como es lo que hemos estado comentando, y la mujer siempre, no puedo comer esto, porque además nos movemos menos. Entonces, siempre estamos bien restringidas para todo, no puedo comer esto, esto es poquito, no puedo beber esto, porque engordo, todo me engorda, todo me aumenta de peso. Entonces, estamos cambiando esa precisión de orientación que le tenemos que dar a toda la población, que por ahí no va. Necesitamos hablar de salud, necesitamos hablar de bienestar en general y no determinar todo lo que nosotros al subirnos a una báscula estamos catalogando. Entonces ahí es un factor de riesgo, como le llamamos hoy, red flag, así lo vemos en todos los anuncios. ¿Cuáles son tus banderitas rojas? Checa, por favor, cuando hay este tipo de conductas. Y hay que cuidar siempre ese bienestar general de la población, educándolos correctamente. Eso es un punto que siempre estoy peleando. ¿Por qué? ¿Por qué no pensar en ser más fuertes? Hacer ejercicio, comer bien. Exacto. Lo que queremos es calidad, sentirnos bien. Sí. Otros indicadores, claro. Sí, Otros dormir indicadores que mejor, necesitamos estresarnos menos, ser más Así felices. es. Dormir, Además, por favor, una por lo menos persona, 7 una horas. persona en restricción, una persona en restricción es una persona menos feliz. Ay, Triste. sí. Ay, sí. Triste y estresada. Ay, sí. En el Netas. tema que lo pongas, sí, no hay que Netas. decir. Con el acelerador y el freno todos puestos al mismo tiempo, ¿no? O sea, Ya Qué sé. horror. estoy viviendo, pero déjale Y pongo qué el freno. estrés, sí. Sí, Netas. Netas, netas. Netas. Yo les voy a decir la mía y que me encanta. Alimentos de menor densidad calórica y gran volumen, frutas y verduras, por favor. Eso es una excelente restricción calórica sin sacrificar Exacto. realmente fibra y micronutrientes, por favor. Excelente restricción La calórica. restricción Bien. de calidad. Yo quiero decir, antes de la restricción, vayámonos por la calidad, que muchas veces esa es la solución a los problemas. Muy bien, me gusta también. Que sería que simplemente por irte por la calidad hay restricción. No la restricción conocida, tradicional que tenemos calórica en la cabeza, pero eso es eso se consideraría restricción, ¿no? Y Muy para bien. mí sería como o sea, pidiéndole prestada la palabra a Oti, es como ser consciente de qué te dispara a ti también. O sea, si tus disparadores son más bien, son externos o son internos también, o sea, y en donde lo externo es como todo el medio ambiente y lo interno sería más bien como tus propias señales de hambre y saciedad que sabes reconocer o no sabes reconocer, que esas también, si las haces consciente, automáticamente la restricción se hace sucede de una manera que no es más natural, ¿no? No, no es agresiva con el cuerpo. Se vuelve como la mejor restricción, como el comer frutas y verduras. Pues. Sí, no se vuelve agresiva para el cuerpo. Así es. Yo diría, limitar lo más posible ultraprocesados te va a reducir el consumo de energía de una manera muy importante, ¿no? Más preparación, lo que hemos platicado aquí, ¿no? Más calidad de alimentos locales, frescos, mínimamente procesados. Y fijarnos, o sea, eso es que como un poco, ¿no? Dieta saludable, buena calidad. Y fijarnos también los tiempos en los que como. O sea, no estamos hechos para comer todo el día y toda la noche, no hay manera, ¿no? Aunque falten estudios, que el ayuno intermitente sí, no, más o menos regular, no, o sea, definitivamente hay que apagar en la noche y no comer en la noche. Y eso puede ayudar mucho a este switch metabólico, ¿no? Al menos 12 horas, mínimo. Totalmente. ¿Sigo? Sí, ¿verdad? Sí. Pues hablando del tema de envejecimiento, si queremos longevidad, más allá de la restricción calórica, pues igual, alimentación y estilos de vida saludable desde los primeros 1000 días de vida. O sea, toda la vida, oigan. O sea, toda la vida. Sí. Así es. Oigan, y pues nos vemos hasta el año que entra, los vamos a extrañar a todos. Les mandamos un abrazo. Sí, lo mejor para el 2022. Nos volvemos a encontrar. Y gracias por acompañarnos otro año más, en otra temporada más de Nutrinetas. Y nos vemos en el 2022 Reloaded. Reloaded. Sí, porque necesitamos descansar.
Necesitamos load. Muy bien. Nos vamos con la nueva temporada y mucho éxito para todas y para todos. Que el otro año, pues bueno, estemos, como decimos, con más energía para seguir, con más Nutrinetas. Así que hagan sus metas SMART, ¿no? Sí. eso. Hagan Disfruten su rutinas, Navidad, sus Disfruten su fiestas. Navidad, el ponche. Sí, sus Disfruten. fiestas. Hay que disfrutar y sobre todo pues compartir, que es lo más importante, con todos los que estamos en este momento a nuestro alrededor, con la familia, amigos, así que ahora nos veamos pronto, ahora sí en persona, que eso es lo que más queremos. Sí. Felicidades. Esperemos que el Abrazos a próximo año, todos. esperemos que el próximo año podamos hacer un Nutrinetas en vivo. Uy, eso estaría genial. Sí. Sí. Eso estaría genial. Votamos Sí, por eso. imagínense con monólogos y Prepararemos todo. un En vivo en Cancún. Sí. Eso. Ah, ya. Los invitaremos a Muy todos, bien. claro que sí. Órale. Ya decidiste dónde. Gracias. Cuídense. Adiós. Felicidades. Adiós.